¿Es un buen momento para comprar casa en la Florida? Cheers. I guess. Watching you close. El calentamiento del mercado de viviendas en Florida finalmente mostró algunos signos legítimos de enfriamiento en abril del 2022, según las últimas estadísticas mensuales de vivienda de Florida Realtors. En este análisis nos referiremos a Naples Metro Area, que incluye Naples, Marco Island, Immokalee, Ave María, y Cape Coral Metro Area, que se compone de Fort Myers, Bonita Springs, Estero, Lehigh Acres y Cape Coral. Las cifras solo incluyen las propiedades de viviendas unifamiliares, single family o casas. No hemos incluido los townhouse y condominios porque aunque están teniendo la misma tendencia que las viviendas unifamiliares, sus valores y porcentajes son diferentes y por eso habría que analizarlos por separado. Comencemos mirando las ventas cerradas de las viviendas unifamiliares existentes a abril del 2022 en Naples y Cape Coral Metro Areas, que bajaron el 31% en comparación con abril del año pasado. Esa es una disminución significativamente mayor de lo que vimos en enero del 2022, cuando los cierres solo bajaron el 18% y 10% en Naples y Cape Coral respectivamente con respecto al año pasado. ¿Qué pasó en abril? Bueno, no es tanto lo que sucedió en abril como lo que estaba sucediendo en febrero y marzo. La mayoría de las ventas de viviendas que cierran cada mes, en particular la mayoría de las que se compran con financiación hipotecaria, en realidad se contrataron 1 o 2 meses antes del cierre. Por lo tanto, las estadísticas de ventas cerradas reportadas cada mes siempre se ven afectadas por las condiciones del mercado de 1 o 2 meses antes. Lo que nos lleva a nuestra segunda medida de análisis, la estadística de ventas pendientes, que es simplemente un recuento de las casas que entraron bajo contrato cada mes y están en proceso de cierre. Suele ser un buen indicador para proyectar las ventas que cerrarán en 1 o 2 meses, y aunque las nuevas ventas pendientes no son un pronóstico perfecto de futuras ventas cerradas, pues los contratos firmados no siempre garantizan una venta cerrada exitosa, son uno de los mejores pronósticos. Esta estadística ha estado mostrando una disminución porcentual anual desde enero del 2022 del 34% y 14% en abril del 2022 para Naples y Cape Coral Metro Area, respectivamente. Bueno, algunos podrían decir que esta disminución en las ventas de bienes raíces es ocasionada por el bajo inventario de casas para comprar. Así que nos falta ver una tercera medida del mercado y son los nuevos listados y el inventario. Aunque estamos viendo menos ventas en comparación con el año pasado, el número de casas existentes, listados nuevos, para reventa este año 2022 se ha mantenido relativamente consistente en comparación con los últimos años. Hubo más nuevos listados de viviendas unifamiliares este abril que en abril del 2018, 2019 y 2020. El número de nuevos listados aumentó en Naples y Cape Coral Metro Area en abril del 2022. En comparación con el mismo mes del 2021 en un 5 y 3% respectivamente. Es el primer comportamiento positivo que vemos desde agosto del 2021. What? Watching it. Esto ha permitido que los niveles de inventario finalmente empiecen a subir un poco. A finales de abril, el inventario de viviendas unifamiliares existentes en venta presentó un incremento en abril del 2022 con respecto a abril del 2021 del 37% en Naples Metro Area y 23% en Cape Coral Metro Area. Permítame hacer un happy dance aquí, porque estamos viendo el primer aumento año tras año en el inventario unifamiliar del suroeste de la Florida desde agosto del 2019. Por supuesto, todavía tenemos más de un 63% menos listados unifamiliares que hace 2 años, pero tomaremos cualquier victoria en el inventario que podamos obtener en este momento. En abril del 2022, el inventario mensual subió comparado con abril del 2021 en Naples y Cape Coral Metro Areas de 1.3 a 1.9 y de 1.1 a 1.3 respectivamente. Y aunque todavía nos queda un largo camino de vuelta a un mercado equilibrado, es la vuelta a la curva que estábamos esperando. ¿Qué está pasando en el mercado desde febrero que ha ocasionado estos cambios? La respuesta, por supuesto, son 3 razones. Primero, un rápido aumento en las tasas hipotecarias. A principios de cada semana, Freddie Mac encuesta a los prestamistas hipotecarios de todo Estados Unidos
e informa la tasa nacional promedio de la hipoteca de tasa fija a 30 años el jueves siguiente. Durante la mayoría de las semanas del 2021 informaron de una tasa media entre el 2.8 y el 3.2%. Estas tasas, consistentemente bajas, fueron esencialmente combustible para disparar el mercado de la vivienda y llevaron a uno de los mejores años para la venta de viviendas de todos los tiempos. Pero las tasas hipotecarias comenzaron a aumentar en serio en el 2022. A principios de febrero, Freddie Mac reportó una tasa media de alrededor del 3.6%, un poco más alta que la tasa del 3.2% que reportó a principios de enero. Pero a principios de marzo, la tasa media había alcanzado el 3.8% y en abril había subido casi un punto porcentual más hasta el 4.7%. Gosh, like, what is going on? Fue ese enorme aumento durante marzo en particular lo que realmente tuvo un impacto significativo en los cierres de abril. Por lo tanto, podríamos esperar que los cierres tengan una disminución también durante los siguientes meses. Las tasas hipotecarias sobre las ventas de viviendas que cerraron este abril son mucho más similares a las tasas del 2018. Y en comparación con el abril del 2018, el número de cierres unifamiliares en abril de este año aumentó un 22%. También fueron un 13% más altos que en el 2019, cuando las tasas estaban bajando. La segunda razón son los precios. El precio medio de venta de las viviendas unifamiliares existentes cerradas para abril del 2022 en Naples y Cape Coral Metro Áreas llegó a $875,000 y $470,000 respectivamente, un 30% más alto que hace un año. Esto ha hecho que los compradores residentes del área, primeros compradores y clase trabajadora quedaran fuera del mercado sin la posibilidad de calificar con tasas altas y precios altos y desistieron de estar activos en el mercado. No se está viendo la presión de compradores en el mercado. A largo plazo, el crecimiento de los precios debería comenzar a moderarse en respuesta a estas tasas más altas, por lo que esta es una estadística importante a tener en cuenta en los próximos meses, ya que una proporción cada vez mayor de vendedores inevitablemente tendrá que comenzar a ajustar sus expectativas hasta cierto punto. No, I've opened doors. Nosotros los realtors estamos notando este comportamiento. La tercera razón son factores macroeconómicos. En otras palabras, fenómenos que están afectando ampliamente al mercado de la vivienda a nivel nacional, no solo aquí en la Florida. El aumento de las tasas de interés y la alta inflación son dos ejemplos principales. La inflación no es más que un crecimiento en los precios ocasionados principalmente por una mayor circulación de efectivo en el mercado, que hace que la gente gaste más y los precios suban. Una de las herramientas que el Estado tiene para recoger dinero en circulación es subiendo las tasas de interés. Por eso no creo que las tasas de interés bajen en un corto plazo y el mercado del real estate se tendrá que ajustar más por el lado de los precios dados por la oferta y la demanda. Pero sobre una base específica, el estado de la Florida actualmente tiene una ventaja que continúa haciendo de nuestro estado un destino atractivo para nuevos residentes, inversionistas y compradoras de segunda vivienda. El no tener impuestos sobre la renta, el acceso a hermosas playas y el clima cálido y soleado siempre han sido una gran ventaja, pero se han vuelto aún más atractivos en el mundo actual de trabajo desde cualquier lugar. Además, la economía de Florida ha experimentado una de las recuperaciones más fuertes de cualquier estado en los últimos 2 años. Mi mensaje de siempre: Don't give up and keep going. prepárense, estén atentos a sus finanzas, crédito, ahorros, háganse precalificar y manténganse informados, pues el momento de comprar es personal, no es general y depende de la oportunidad que cada uno de ustedes tenga de acuerdo a su situación, ya sea que quiera comprar o vender. Y recuerde, quien no toma una decisión decide quedarse en el lugar donde se encuentra. Permítame abrir esa puerta de Florida para usted. Muchas gracias.